Ya, comencemos nomás. Lo que habíamos estado haciendo, hago un pequeño resumen, era, ¿dónde está? Aquí. Era estudiar el comportamiento de esto, ¿sí? Como habíamos dicho, de eso se va a tratar todo lo que resta del curso, ¿ya? Estudiar si esto es un número o esto se va a infinito, ¿ya? ¿Por qué podría irse a infinito? Porque estamos sumando infinitos términos. Entonces eso perfectamente podría ser infinito, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que, a grandes rasgos, lo que hicimos? Dijimos, bueno, para estudiar si es que en realidad eso se va a un número o a infinito, consideremos la suma finita, hasta un cierto n, ¿sí? Le encontramos una expresión a esa suma y después le calculamos el límite, ¿sí? Esa sucesión era la sucesión de sumas parciales. Esa es la forma que nosotros tenemos por definición de saber si una serie converge o no, ¿ya? Después, ¿qué fue lo que hicimos? Estudiamos algunas series en particular que iban a ser relevantes, ¿sí? La primera que vimos fue la telescópica, que consistía en tener dentro de la suma la diferencia de dos términos de la sucesión, ¿sí? Pero trasladados, o sea, en otras palabras, uno evaluado en n y otro evaluado en n más k. Generalmente va a ser n más 1, pero igual puede ser n más k. O la resta al revés, ¿ya? Y la gracia de este tipo de series es que si nosotros hacemos el desarrollo, por ejemplo acá, lo que va a pasar es que se van a cancelar todos los términos salvo algunos términos de los extremos, ¿sí? Entonces, obtener la sucesión de sumas parciales, o sea, obtener esta formulita, es bien fácil con este tipo de series, ¿ya? Y al obtener esta fórmula de manera fácil, después sacar el límite también va a ser fácil, para ver si es que converge o no, ¿sí? En este caso nos dio que convergía porque el límite era 1. O sea, si esto lo seguimos hasta el infinito, deberíamos obtener como resultado el 1, ¿ya? Entonces, esa es la gracia de las series telescópicas, que al hacer el desarrollo cancelamos muchas cosas del centro, quedan cosas del borde, y la sucesión de sumas parciales queda con pocos términos, ¿ya? Y la otra serie relevante que mostramos fue la serie geométrica, que corresponde a sumar todas las potencias, aquí está la suma, sumar todas las potencias de un número, ¿sí? Un número R. No lo dije, pero lo digo ahora, a R se le conoce como la razón de la serie. O sea, si alguien les habla de una serie geométrica de razón 3, es porque el R vale 3. ¿Ya? Eso es todo. Y entonces, ¿en qué consistía esta serie? Consistía en tomar todas las potencias de la razón, o sea, del R, y sumarlas. Entonces, la potencia 0, la potencia 1, la potencia 2, la potencia 3, y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces, ¿qué fue lo que les mostré? Les mostré que nosotros, haciendo un truco algebraico, podemos obtener una fórmula para la sucesión de sumas parciales, ¿sí? Y después, cuando tomamos el límite, ¿ya? El límite de la sucesión de sumas parciales, era el límite del resultado que se había obtenido. Por continuidad, este límite puede entrar acá, y es el límite de esto. Y el resultado que sale es que si el R, chuta,
es más chico que 1 en valor absoluto, este límite vale 0. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes empiezan a elevar un medio a la n y el n tiende a infinito, eso se va a ir a 0. ¿Sí? Entonces, al irse a 0, les va a quedar 1 partido 1 menos r. ¿Sí? Y si es que el valor absoluto de r es más grande que 1, ahí este límite se va a ir a infinito. ¿Sí? Porque, por ejemplo, 2 elevado a n va a ir creciendo conforme el n crece. Y cuando, bueno, y ahí les pregunté qué pasaba con el r igual a 1, en ese caso, ¿a dónde está? Acá, si el r vale 1, van a estar sumando 1 todo el rato, así que la serie diverge. Entonces, este es el resultado importante. ¿Cuál es ese resultado? Que las series geométricas convergen si la razón en valor absoluto es menor que 1. ¿Y a dónde convergen? Convergen a eso. Y divergen en caso contrario. ¿Ya? Entonces, como les decía, este resultado es importante. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy día? Hoy día vamos a estudiar más criterios. O sea, más que más criterios, vamos a ver criterios para analizar si las series convergen o no. Porque hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la definición que son las sumas parciales. Límite de sucesión de sumas parciales. Esa es la única herramienta que tenemos para saber si una serie converge o no. ¿Sí? Y de aquí sacamos las series telescópicas. Y las series geométricas. ¿Ya? O sea, a partir de esta definición de convergencia, nosotros obtuvimos estos dos tipos de series, las telescópicas y las geométricas. Entonces hoy día vamos a ver más formas aparte de la definición, ¿sí? Más formas de saber si una serie converge o no. Y lo primero que vamos a ver es un teorema, que también tiene nombre, o sea, tiene nombre como criterio, se llama criterio de la integral. ¿Qué es lo que dice este teorema o este criterio? A ver ahí, si es que cabe. Primero, consideremos la sucesión a sub n igual a f de n. Ya, esa era la definición de sucesión. Acuérdense que una sucesión era una función cuyo dominio eran los números naturales, ¿ya? Entonces, consideremos la sucesión a sub n igual a f de n. Entonces, la serie esa de ahí y la integral ambas convergen o divergen simultáneamente.
pero no siempre, ¿ya? Convergen o divergen simultáneamente cuando pasa lo siguiente, cuando f es una función positiva y decreciente, ¿ya? A ver, ¿alguien dijo algo en el chat? Sí, vuelvo al tiro. Si es que quería terminar de escribir eso, ahí está. Entonces, fíjense lo fuerte de este teorema. Les dicen, ¿quiere ver si es que esta serie converge? Bueno, entonces analice la convergencia de esta integral. Siempre y cuando esta función sea positiva y decreciente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si esta converge, esta converge. Si esta diverge, esta diverge. ¿Sí? O sea, tienen el mismo comportamiento. Eso les dice el criterio. ¿Ya? Entonces, un ejemplo. Ejemplos. Hace un par de clases atrás, yo les dije lo siguiente. Les dije que eso diverge. No sé si se acuerdan. A ver, creo que fue. Aquí está, ya lo pillé. Aquí se los dije. Esta de acá, yo les pregunté a dónde creían que iba y me dijeron, no sé si se acuerdan, me dijeron que 2. Yo les dije que no, que en realidad eso no se iba a ningún número. ¿Sí? Y también se les dije que más adelante lo íbamos a ver. Y ahora se los afirmo. Esa serie diverge. ¿Por qué? Diverge por el criterio de la integral, o el teorema que acabamos de ver. ¿Qué es lo que nos dice el teorema? Nos dice que esta serie tiene el mismo comportamiento que esta integral. ¿Ya? O sea, ustedes reemplazan el n por el x y lo integran desde esto hasta más infinito. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Analicemos eso de ahí. ¿Sí? Ya. Y esto creo que lo vimos en clases, pero de todas formas, hagámoslo. Eso, converge, ¿o no? ¿Cómo se hacía? ¿Se acuerdan? Hacíamos eso primero. Integramos desde 1 hasta un número, un b. Y después hacemos que el b se vaya a infinito. ¿Ya? La integral en este caso es logaritmo natural del valor absoluto de x entre 1 y b. Evaluamos, nos quedaría logaritmo natural de b menos logaritmo natural de 1, el cual es 0. ¿Sí? Y por último, ¿cuál es el límite cuando b tiende a infinito del logaritmo? Esto lo contestaron bien todos en el certamen, así que por eso lo paso rapidito. Es más infinito, ¿cierto? Entonces, conclusión, la integral de 1 hasta infinito de 1 partido por x de x diverge.
Y como diverge la integral, por el criterio, tenemos que la serie también diverge. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. El teorema que les estoy mostrando les dice que el comportamiento de esta serie y el comportamiento de esta integral, ¿sí? ¿Cuál es la relación entre ambos? En la serie va la sucesión y en la integral va la función que define la sucesión, ¿sí? Pero en X. Y lo que dice el criterio es que esas dos se comportan igual, ¿sí? Cuando la función es una función positiva y decreciente. En todo caso, en el curso no vamos a ver casos donde no pase esto, si es que quiero que ocupen el criterio, ¿sí? Esto de aquí es positivo, 1 partido por X, o esto de acá, mejor dicho, ¿sí? Y es decreciente. Si ustedes la grafican, es así. Entonces, este primer teorema no sirvió para eso, para garantizar que esa serie diverge, ¿ya? ¿Alguna duda con el criterio? Lo único que hay que hacer es cambiar el n por x y cambiar la suma por una integral, ¿ya? Desde donde parte la suma, parte la integral. Y a dónde llega, tiene que ser a más infinito, si estamos trabajando con ese caso. Segundo ejemplo. ¿A dónde converge, o si es que converge eso? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con esa serie? Si se fijan, es medio complicado, más que complicado, es casi imposible darse cuenta del comportamiento que tiene, ¿sí? Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que si es que si se quisiese integrar ese término, va a ser relativamente fácil, ¿ya? Entonces, eso les podría decir como primera observación. El criterio de la integral va a ser útil cuando la sucesión que está dentro de la serie sea fácil de integrar si es que cambian el n por x. ¿Ya? Es útil cuando la sucesión es fácil de integrar. ¿Ya? En ese caso. Ahora, si les sale una cosa muy difícil de integrar, claramente no tienen que pescar este criterio, tienen que buscar otra forma. ¿Sí?
Ya, y entonces analicemos esa serie. ¿Por qué? O sea, perdón, esa integral impropia. ¿Por qué? Parte en 1. Bien. Llega a infinito, y el n se reemplaza por el x. ¿Sí? Ese es el proceso que hay que hacer para usar este criterio. Aquí lo voy a poner p distinto de 1. ¿Por qué le coloco p distinto de 1? ¿A alguien se le ocurre? Es por esto. Porque si el p vale 1, ya vimos que diverge. ¿Sí? Es solamente por eso. Entonces p distinto de 1 porque cuando p vale 1 les queda 1 sobre n. Y eso ya vimos que diverge. ¿Sí? Ya. Y ahora calculemos esa integral definida. ¿Cómo la calculamos? Tenemos que cambiar la potencia al numerador, ¿cierto? Ese era el método de integración clásico. X a la menos p, ¿sí? Y después usamos la regla de las potencias. O sea, le sumamos 1 al exponente y dividimos por el exponente, ¿sí? Ahí queda. Evaluamos el x en b y después evaluamos el x en 1. ¿Ya? Entonces, esta integral vale esto de acá. Y lo único que nos faltaría hacer es que el b se vaya a infinito. Y aquí, ¿cuál es el resultado? Es bien interesante. Voy a hacer un ejemplo de eso acá al otro lado para que veamos para dónde va. Por ejemplo, eso de ahí. ¿Cuánto vale? Todos deben saber que va a infinito, ¿cierto? A medida que el x crece, eso
sigue yéndose a infinito, ¿sí? ¿Ya? Pero eso, si quieren lo reescriben, vale 0. Entonces, ¿qué es lo que se puede observar? ¿Cuál es la diferencia entre los tres? O mejor dicho, ¿cuándo una potencia de x va a dar un número al que x extenderá al infinito? Aquí el exponente es positivo. Acá si lo llevan a exponente, esto sería a la 1/2. Sigue siendo positivo, ¿sí? Pero aquí el exponente es negativo, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que ver acá. El límite va a dar -1 partido 1 menos p si el exponente del b es negativo, ¿ya? Y va a dar más infinito si el exponente del b es positivo, ¿sí? Entonces, por eso, todo va a depender de lo que esté aquí. Bueno, y si resuelven esta desigualdad, les queda p mayor que 1, y si resuelven esta, les queda p menor que 1, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Cuando el p es mayor que 1, mayor estricto, esta serie converge y por lo tanto, o sea, perdón, esta integral converge y por lo tanto esta serie converge. Cuando el p es menor que 1, o también podría ser igual, lo analizamos en el caso anterior, ¿qué es lo que pasa? Esta integral diverge y por lo tanto esa serie diverge. Entonces, este resultado, en todos los libros, en todos los textos de sucesiones y series, les aparece como un teorema. ¿Y qué es lo que dice el teorema? Dice la serie suma desde n igual 1 hasta infinito de 1 partido n a la p, ¿sí? Converge si el p es mayor que 1 y diverge en el otro caso. ¿Ya? Entonces, para su resumen personal que hagan cuando estudien, ¿qué cosas tienen que ir sí o sí? Series telescópicas, series geométricas, criterio de la integral y el teorema de las series P o P-series, ¿sí? Esas 4 cosas deben ir sí o sí en su resumen de estudio.
Y una observación muy importante que he visto que en otros cursos que cometen un error. Así que ahora mejor lo pongo explícito, que es lo siguiente. ¿Dónde está? Aquí. El criterio de la integral, si es que ahora acabamos de sacar una convergente, dice que si esta converge, también esta y viceversa, ¿sí? Pero no tienen relación los valores a los cuales convergen. O sea, si esta converge a 1, esta no tiene por qué converger a 1, ¿ya? O sea, la información que entrega el criterio es solo de la convergencia, no del valor al cual converge, ¿ya? Entonces eso voy a poner como observación. El criterio de la integral solo aporta información de la convergencia de la serie. No así de su valor límite. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en este teorema vemos que esta serie converge. Y si yo les pregunto, ¿a qué valor converge? ¿Qué va a pasar? ¿Se puede saber? Entonces, como el criterio de la integral no aporta información del valor al que converge, si esta serie converge, nosotros no tenemos, por ahora, herramientas para saber a qué valor converge. ¿Sí? Entonces, ejemplo. Eso de ahí, ¿converge o diverge? Converge. ¿Por qué? Del teorema de las P-series. Es una serie P o P-serie con P igual a 3. ¿Sí? Y el 3 es mayor que 1. Entonces, de eso les sirve el criterio. Pues. Así ustedes pueden, en muchos casos, saber inmediatamente si una serie converge o no. ¿Sí? Si tiene esta forma, miran el P y listo, se acabó. Ahora, distinto es el caso si es que la pregunta fuese ¿a qué valor converge? Ya, eso es difícil de responder.
¿Por qué? Porque para saber a qué valor converge tendríamos que ver la sucesión de sumas parciales por ahora, ¿sí? Y en este caso, para esta, no es tan fácil construirla. Y por otra parte, el criterio solo les dice si converge o no, no les dice a dónde. ¿Ya? Entonces, eso es importante. P-series convergen si el P es mayor a 1, divergen si el P es menor o igual a 1, y no sabemos a dónde convergen, en caso de hacerlo. ¿Ya? Ese sería como el resumen. ¿Alguna duda? Y ahora, como en casi todos los cursos que han tenido de cálculo, y quizás hasta de álgebra, cuando uno ve un concepto nuevo, lo que quiere es operar términos con ese concepto. ¿Sí? O sea, ustedes vieron límites cuando tuvieron cálculo 1, y después que vieron los límites de una cosa, vieron el álgebra de límites. ¿Cierto? O sea, ¿qué pasaba cuando ustedes empezaban a sumarlos, restarlos, multiplicarlos? ¿Sí? Después o antes vieron funciones. Vieron lo que era una función, y después vieron en el álgebra de funciones, o sea, cómo se sumaban funciones, cómo se restaban, cómo se multiplicaban y cómo se dividían, ¿cierto? Y después vieron funciones continuas y vieron que la suma de continua era continua, la resta de continua es continua, entonces también vieron un concepto nuevo y después empezaron a hacer operaciones con ese concepto nuevo. Aquí vamos a hacer lo mismo. Vimos lo que era una serie, ¿sí? Hemos visto algunas formas de saber si son convergentes o no, y lo que vamos a hacer ahora es empezar a sumar, restar series y ver qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces, primera proposición para el álgebra de series. Si nosotros tenemos dos series que son convergentes, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué pasa si las sumamos? Convergen. ¿Qué va a pasar con esa serie? Que es la serie que corresponde a la suma. Convergen. Va a ser convergente, ¿sí? Entonces, primera proposición. Si tenemos dos series convergentes, entonces la serie que corresponde a sumar los términos generales también va a ser convergente. Y más aún, no se te escucha, Sebastián. ¿Activaste el micrófono, sí?
Bocha. Ya, pero si es que tienen dudas, igual pueden, estoy atento al chat, así que ahí pueden escribir, ¿sí? O decir lo que piensen. Ya, entonces, como les decía, si ustedes tienen dos series convergentes, la suma, o la serie que resulta de la suma, también es convergente. Y más aún, esta converge a lo que converge esta más lo que converge esta. ¿Ya? Ejemplo. Esa de ahí. ¿Converge o no? Analicemos por caso, o sea, por término. ¿Sí? Esta de acá converge porque es una serie geométrica de razón menor que 1. ¿Sí? Y la de abajo converge porque es una serie P con P igual a 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué les dice el axioma? Como esta converge y esta converge, entonces la serie cuyos términos son la suma de estos términos también converge. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende el axioma? Este axioma es bastante útil. ¿Por qué? Porque si es que ustedes tienen la serie de varios sumandos, ¿sí? Pueden analizarlos por separado. Y si cada uno converge, listo, la serie converge. ¿Ya? ¿Qué ocurre si una converge y una diverge? ¿A alguien se le ocurre? O sea, me refiero a que, por ejemplo, la serie
de A sub n diverge y la serie de B sub n converge. ¿Qué pasa con la serie suma? Apóyense de un límite porque acuérdense que el análisis de serie es lo mismo que límites. Este por sí solo se va a infinito. Esto es solo un ejemplo, no tiene nada que ver con lo de acá, es solo para recordar el comportamiento de los límites. Este se va a más infinito, o sea, diverge. Este de acá, del segundo, se va a cero, converge. ¿Qué pasa con el límite de la suma? Infinito. No sea, está malo tu micrófono. Ya entonces, eso pasaba en los límites. Si ustedes sacan el límite de una cosa que se va a infinito y otra que se va a un número, el límite se va a infinito. En las series pasa lo mismo, porque al final, si queremos analizar convergencia, tenemos que calcular un límite, ¿cierto? Entonces la respuesta es, con azul, diverge, ¿sí? Entonces, si sumamos dos convergentes, la suma converge, ¿sí? Si sumamos una divergente y una convergente, la suma diverge, ¿sí? Y ahora, ¿qué ocurre si sumamos dos divergentes? Y esto tiene pinta de pregunta de certamen, por si acaso. ¿Qué pasa si sumo dos divergentes? La respuesta es que no se puede concluir, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Alguien se podría preguntar?
Ahí hay un ejemplo de un caso. Esta diverge porque es una p-serie con p igual a 1, ¿sí? Esta diverge, ¿por qué? Porque estamos sumando una que converge con una que diverge, ¿sí? ¿Y qué pasa si sumamos los términos generales? Esos dos se cancelan. Y nos da una serie que converge. Y entonces fíjense qué fue lo que pasó. Sumo dos divergentes y nos dio una convergente. ¿Ya? O también podría darse el caso donde sumamos dos divergentes y nos da también divergente. Por ejemplo, si tomo dos veces la misma, esas son divergentes porque son series geométricas con razón mayor que 1. Diverge, diverge, y si las sumo, sigue siendo de tipo geométrica con razón mayor a 1, ¿sí? Entonces, como hay casos en donde sumo dos divergentes y me da convergente, y otros casos donde sumo dos divergentes y me da divergente, esta es la respuesta, ¿sí? Sumar dos divergentes no concluye nada. Segunda propiedad. Si tenemos una serie convergente, y K un número real, no necesariamente positivo, ahí está. ¿Qué va a pasar con la serie que se obtiene al multiplicar cada elemento por K? También va a ser convergente. Eso es lo que ocurre. Más aún, pasa eso de ahí. O sea, cuando la serie es convergente y afuera hay un número, este número lo podemos pasar adentro y va a seguir siendo convergente. Eso le está diciendo la propiedad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta serie es convergente, ¿sí? No es una p-serie. ¿Por qué? Porque para que sea p-serie, ahí tiene que haber un 1. Pero esta sí es convergente, y si la multiplicamos por 2, va a seguir siendo convergente. ¿Sí? Eso dice la propiedad.
Entonces, cuando tenemos sumas, podemos analizar por separado. Cuando tenemos constantes multiplicando, podemos analizar sin tomar en cuenta la constante. Eso dice la propiedad. ¿Ya? ¿Qué ocurre si la serie es divergente? La serie con el K también diverge. Obviamente si el K es distinto de 0, porque si fuese 0, ahí va a pasar a ser convergente. ¿Ya? Entonces, ¿para qué les serviría eso? Por ejemplo, si les saliera esto. Eso de ahí diverge. ¿Por qué? Porque es 3 por una serie que diverge. ¿Sí? Piénsenlo así, pues si este 3 fuese un 1, la serie diverge. Y como diverge, al multiplicarla por 3, también diverge. ¿Ya? Ya chicos, vamos a quedar ahí. Mañana vamos a hacer clase de ejercitación, ¿sí? Porque igual hemos visto varias cositas. Entonces mañana vamos a hacer de todo un poco, pues, o sea, vamos a ver si es que series convergen o no con las sumas parciales, vamos a reconocer telescópicas, geométricas, y vamos a usar los criterios que vimos hoy día, ¿sí? Así que eso sería por hoy. Nos vemos mañana a las 2:10.